Bien, pues el título de esta presentación se titula Los movimientos finales serán rápidos. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de profecía, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí en el versículo número 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que, ¿qué es el espíritu de Jesús? La profecía. Profecía. Ahora, generalmente se escucha que cuando habla del espíritu de profecía, siempre se enfoca en la hermana White y deja la Biblia afuera, pero las dos son juntos, no se pueden separar. Pero no hay que tampoco, ¿verdad? Descartar los libros de la hermana White, porque sí son parte del espíritu de profecía. Ahora, ¿hay algún peligro que se puede cometer cuando uno no pone atención a las profecías? La Biblia dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces yo, al no ponerle mente a las profecías, estoy apagando el espíritu de Dios. Estoy rechazando el espíritu de Cristo, rechazando el espíritu de Jesús, que es las profecías. Y no crean, hay personas así. Aún dentro de la iglesia adventista, hay personas que dicen, no se alarmen, no pongan atención a las profecías, eso sucederá. Tenemos que hablar del amor y las profecías están allí. Tristemente eso se escucha. Pero vamos a ver en esta mañana específicamente una profecía que tiene que ver o que se encuentra en el libro de Daniel. Y lo hemos visto. Espero que hemos, ¿verdad? Retenido lo que hemos visto porque lo hemos escuchado en temas anteriores y en estudios anteriores. Así que espero que estemos alerta. Voy a hacer algunas preguntas y espero que la congregación, ¿verdad? Esté al tiro, esté despierto. Daniel 11:44. Esta es una profecía que estamos entre el 44 y el 45. Esta es una profecía literal. Los pioneros adventistas en el libro, por ejemplo, de Daniel y el Apocalipsis, el capítulo, si no me equivoco, en el 11 de Daniel se titula Una profecía literal. Y aquí dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, este es un cumplimiento de profecía que sucedió en el año 1850. A ver, aquí va la primera pregunta, ¿ok? Primera pregunta, ¿quién es el rey del norte? Turquía, ¿ok? Entonces aquí se está hablando de que el rey del norte va a tener conflicto. Hay países que están al norte de Turquía y al oriente de Turquía que lo atemorizarán. ¿Quién era ese país que queda al norte? Que sucedió en el año 1850. Y es en la historia se conoce, es muy popular, que sucedió entre el país de Turquía y un país que queda en el norte. ¿Qué país es ese? Los que conocen el mapa deberían también estar al tiro. ¿Qué queda al norte de Turquía? Ok, una clave le doy. Se llama esta batalla Crimea, la batalla de Crimea. Es Rusia. Rusia queda al norte de Turquía. Y al lado oriente, en aquel entonces, se conocía el país como Persia. ¿Cómo se conoce ahora ese país? Que antes se conocía como Persia.
¿Ah? No. Irán. Ok. Vayan a su libro de Daniel, ok, capítulo 11, 44 y anoten. Al norte es Rusia, al oriente es Irán, que en aquel entonces los pioneros se conocía como Persia. Entonces, algo sucedió aquí y esa batalla se conoce como la Guerra de Crimea. Sí, Daniel 11, 44. Ahora, el versículo 45 habla de que el rey del norte no iba a tener ayuda y que iba a llegar a su fin. Pero eso no sucedió. Hubo un tratado que se hizo para que eso se previniera, para que Turquía no fuera destruido completamente. Así que había un tratado y vamos a ver cómo estamos viendo que las profecías se repiten, pero no solamente se repiten, porque como al título se titulaba, dice que los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. La historia se repite por alguna razón, hermanos. Dios es misericordioso con nosotros y que estemos alerta y al tanto, ¿ok? Mire lo que sucedió entonces en el tiempo de los pioneros. Esto se encuentra en el libro de Daniel y Apocalipsis, escrito por Uriah Smith. Esta es la edición de 1897. Dice, Rusia vio entonces que había llegado su oportunidad. ¿Qué país? Rusia. En consecuencia, sorprendió a todas las potencias de Europa en el otoño de ese mismo año inmemorable, 1870, al anunciar deliberadamente que no tenía intención de respetar más las estipulaciones del Tratado de 1856. Este tratado, concluido al término de la Guerra de Crimea, restringía las operaciones bélicas de Rusia en el Mar Negro. Pero Rusia debía tener el privilegio de utilizar esas aguas con fines militares si quería llevar a cabo sus planes contra Turquía. De ahí su determinación de hacer caso omiso de ese tratado precisamente en el momento en que ninguna de las potencias estaba en condiciones de hacerlo cumplir. ¿Ok? Vio entonces su oportunidad en 1870, ignorando el tratado que se hizo en 1856. El gran emperador Pedro de Rusia dejó un legado a Rusia para poder conquistar estos lugares que son bien codiciables para Rusia. Vamos a ver ese legado que dejó Pedro el Grande a Rusia. Está en el mismo libro de Daniel y Apocalipsis. Dice, este deseo de parte de Rusia ha sido apreciado como un legado sagrado desde los días de Pedro el Grande, ese famoso príncipe que se convirtió en emperador único de Rusia en 1688, a la edad de 16 años, disfrutó de un próspero reinado de 37 años hasta 1725 y dejó a sus sucesores un célebre, última voluntad y testamento, impartiendo ciertas instrucciones importantes para su constante observancia. El artículo número 9 de ese testamento ordenaba las siguientes políticas. Miren lo que él dejó de legado. ¿Cuál era el plan? Si dice así el plan o el testamento. Tomar todos los medios posibles para ganar Constantinopla y las Indias, porque quien gobierne allí será el verdadero soberano del mundo. Excitar la guerra continuamente entre Turquía y Persia, establecer fortalezas en el Mar Negro, obtener el control del mar poco a poco y también del Báltico, que es un punto doble, necesario para la realización de nuestro proyecto. Acelerar tanto como sea posible la decadencia de Persia, penetrar hasta el Golfo Pérsico, restablecer, si es posible, por la vía de Siria, el antiguo comercio del Levante, avanzar hacia las Indias, que son el gran depósito del mundo. Una vez allí, podemos prescindir del oro de Inglaterra.
Entonces aquí hay cosas claves. El legado es para Rusia, ¿verdad? Unos planes. Incitar conflicto entre Turquía e Irán, controlar el Mar Negro y esa zona donde queda Crimea. Esto fue un legado. En 1870, como acabamos de leer, esto lo estaba haciendo Rusia. Ahora, ¿qué sucedió 18 años después en la iglesia adventista? 18 años después de 1870. ¿Qué sucedió 18 años después? ¿A qué año llegamos si le añadimos? ¿Qué sucedió en 1888? ¿Mm? 1880. Ujú. Estaba a punto de derramarse, pues. El mensaje se conoce como la justificación por fe, hermanos. Wagner y Jones. Wagner y Jones estaba Dios a punto de darle este mensaje al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba durmiendo. No estaba despierto. ¿Estamos despiertos hoy? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos al tanto de las profecías? ¿O estamos entristeciendo el Espíritu de Cristo, que con tanto amor quiso darnos las profecías? Y el pueblo adormecido. 1888 es un año muy popular para todo verdadero adventista. Un verdadero adventista conoce lo que sucedió en 1888. Wagner y Jones queriendo dar ese mensaje, pero el pueblo de Dios estaba durmiendo. Entonces, 18 años después, el pueblo de Dios estaba durmiendo, a como quizás muchos de nosotros estamos ahora, durmiendo. Pero va a haber un remanente. Un remanente saldrá. Y Dios va a usar ese poquito que realmente está poniendo atención a lo que el Espíritu de Jesús dice a las iglesias. En ese año 1992, en esta nación de los Estados Unidos, estaba hablándose la ley dominical. 2 años después, ciertos estados comenzaron a adoptar lo que se conoce como las leyes azules. Y ciertos estados comenzaron a imponer leyes bien severas, que todo aquel que trabajaba en domingo era llevado a la cárcel, y algunos adventistas por desafiar la ley, comenzaron a rebelarse y comenzaron a trabajar en domingo. Pero la hermana White, no hagan eso, no sean rebeldes. En ese día hagan la obra misionera. No hay que ser tan rebeldes tampoco. El punto donde se va es que no reconocer que es el día del Señor, el domingo. Pero el domingo, muchos no trabajan el domingo. Yo no, en mi trabajo, Pero sí podemos reunirnos como pequeña congregación. hacer obra misionera, obra misionera, obra misionera. Y así el pueblo de Dios puede también aliviarse, ¿verdad?, de los problemas y no reconocer domingo, porque podrán preguntarnos, ¿el domingo es el día de reposo? No, no es el día de reposo, es el sábado el día de reposo. Pero vemos cuánto se demoró, ¿verdad? 1870, 1892, más o menos 22 años después, comenzó a agitarse la ley dominical. 22 años, más o menos, ¿ok? Vamos a ver qué tan rápido están sucediendo las profecías. Entonces, Rusia, 1850 contra Turquía y Persia, la guerra de Crimea. 1856, ellos ignoran el testamento o el acuerdo, lo ignoran. Y 1888, Dios quiere alistar a su pueblo para dar el fuerte pregón, pero la mayoría estaban durmiendo y rechazando el mensaje. 1892 está la agitación de la ley dominical. Quizás el pueblo al ver estas señales se despertaba, pero ¿saben qué? Estamos en el año 2024 por una razón. Estamos adormecidos. Pero otra vez Dios quiere
levantarnos, despertarnos, sacudirnos y decir, hey, el tiempo viene, hay que alistarse. Mire la noticia. Ahora a nuestro tiempo. 22 años se demoró con los pioneros. Ahora vamos a ver qué tanto tiempo se demora con nosotros. Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó en Crimea en 2014 y por qué importa? ¿Saben qué pasó en 2014? Rusia toma posesión de Crimea. ¿No sucedió así en 1856 que querían agarrar el Mar Negro? Sí sucedió. ¿Qué más pasó? ¿A qué llevó esa guerra, esa posesión de Crimea? Guerra con Ucrania. Dice aquí otro artículo. Rusia y el Mar Negro. El valor estratégico de Crimea. ¿Cuántos años se demoró entonces de 2014 al año 2022? Hubo un conflicto de Rusia contra Ucrania. ¿Ok? Y ahora 2 años más después, ¿qué más vemos? Irán. Irán. ¿Cómo se conocía el país en el tiempo de los pioneros? Antes de ser llamado o conocido hoy como Irán. Persia. ¿Ok? Hoy Irán lanza unos 180 misiles balísticos contra Israel. ¿Cuántos escucharon esta noticia hace como 3, 4 semanas? Donde Irán comenzó a lanzar 180 misiles balísticos contra Israel. O sea, las cosas de Medio Oriente no se están poniendo buenas. Se está agitando más y más. Se está empeorando. ¿Son personajes que se mencionaron en el tiempo de los pioneros? Son los mismos países, pero estamos viendo con qué velocidad. En aquel entonces, 22 años después. En nuestro tiempo, solamente 10 años después. Solamente 10 años. Por eso los movimientos finales serán rápidos. En aquel entonces, 20 años, el pueblo de Dios estaba adormecido y hoy 10 años y estamos viendo la misma repetición y el pueblo de Dios aún está adormecido. Y el tiempo está pasando más rápido, las profecías están pasando más rápido. ¿Qué más está sucediendo? Miren este noticiero. Suministrando hasta 1.500 soldados norcoreanos al ejército ruso. Ya estarían en bases rusas para entrenarse y aclimatarse al terreno. El objetivo, participar en el lado ruso en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el objetivo podría ser hasta desplegar 10.000 soldados norcoreanos, aunque desde la OTAN aseguran que todavía no han detectado esa participación norcoreana. ¿Qué se sabe a día de hoy de esa transfusión de tropas norcoreanas al ejército ruso? Pues lo que han detectado los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Barcos rusos de la flota del Pacífico transportando hasta 1.500 tropas norcoreanas al puerto de Vladivostok. Esta operación de refuerzo de las filas del ejército ruso llega después de un año de intensos suministros de munición por parte de Corea del Norte a su viejo aliado ruso. En este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión, una mañana que se escribe ya con titulares de última hora que nos hace mirar a la zona de Asia. El ejército chino acaba de lanzar una nueva ronda de ejercicios militares cerca de Taiwán con un mensaje dirigido directamente a los independentistas del territorio que reclama como propio. Dice Pekín que los ejercicios son una advertencia a los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán, lo que ha desatado la condena inmediata de los gobiernos de Taipei y de Washington. Taiwán, gobernado democráticamente, considerado por China como su propio territorio, llevaba en alerta ante la posibilidad de asistir a nuevos juegos de guerra desde el discurso del Día Nacional de la semana pasada pronunciado por el presidente Lai Ching-te, un discurso que Pekín condenó después de que Lai dijera que China no tiene derecho a representar a Taiwán, incluso cuando ofreció cooperar con Pekín. Ahora el comando del Teatro Oriental del ejército chino ha dicho que los ejercicios militares Joint Sword 2024B se están llevando a cabo en el estrecho de Taiwán y en áreas al norte, sur y este de Taiwán, de la isla.
Según el comunicado publicado, el simulacro también sirve como advertencia severa contra los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán. Es una operación legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía estatal y la unidad nacional. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo el país de Norte Corea? Está enviando tropas tropas, para apoyar a Rusia. ¿Ok? Apoyo. Ahora también el conflicto de China. China también es buen amigo de Rusia, pero también está abriendo campo de una batalla entre Taiwán. Y Estados Unidos apoya mucho a Taiwán. O sea, ¿qué vemos nosotros? ¿Cuál es la agitación que vemos? Que las naciones están airadas. Y las noticias están al tanto de esto. ¿Y el pueblo de Dios cómo está? sí, Adormecidos. Miren lo que sigue diciendo la hermana White. Entonces, ¿cuántos años se demoró en el tiempo de los pioneros para ver esos cumplimientos? 22. 22 años. ¿Y en nuestro tiempo? ¿Están más rápidos entonces? ¿Ah? Miren lo que dice aquí. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra qué tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres y mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Entonces el versículo número 44 de Daniel habla de que el rey del norte, que es Turquía, lo atemorizarán los países del norte y del oriente, que es Rusia y Irán o Irán. Ahorita el conflicto que se está llevando a cabo en Medio Oriente, el conflicto entre Gaza e Israel, y ahora Líbano, y ahora Irán y China, conflicto con Taiwán, Corea del Norte apoyando a Rusia y Turquía, ¿a dónde se encuentra? ¿En qué posición se encuentra Turquía? Miremos ahora este artículo. Miren lo que dice aquí el artículo de Turquía, el presidente Erdogan. Presidente de Turquía llama a una alianza islámica contra Israel. Porque recuerden, el rey del norte dice que trasladará su capital, sus palacios a Jerusalén. Y ahora aquí está ahora Turquía llamando que todos los musulmanes en esa área se unan. ¿Contra quién? Contra Israel. Ahora, Turquía conoce que son bien débiles. En inglés se conocen como the sick man of the East, el hombre enfermo del occidente. O del oriente, perdón. Se conocen como el hombre enfermo. Porque no tiene fuerzas, no tiene mucho apoyo, no tiene tantas fuerzas. Y mire, ellos lo conocen. Dice aquí el otro artículo, Erdogan insinúa que Turquía invadiría a Israel si tuviera fuerza suficiente. El hombre enfermo reconoce su incapacidad de poder derrotar a solas a Israel. O sea, el punto que se está faltando es que Turquía
completamente pierda apoyo terrenal, porque ahorita ellos son parte de la ONU, ellos tienen cierto apoyo, pero la profecía dice, no tendrá quien le ayude. Mire lo que dice aquí la hermana White. En las últimas escenas de la historia de esta tierra habrá guerras furiosas, habrá pestes, plagas y hambre. Las aguas del abismo desbordarán sus límites. ¿Qué sucedió hace poco en el país, en el estado de norte de Carolina? Que destrucción total por estos huracanes en Asheville. Ahí hay un hermano no tan lejos de Asheville. Dice que estamos en el tiempo de la edad oscura. No hay agua, no hay electricidad. Aquí no hay nada. Estamos bien feos. Aquí dice, las aguas del abismo desbordarán sus límites. También sucedió en Florida. O sea, es uno tras otro. Es bien seguido. La propiedad y la vida serán destruidas por el fuego y las inundaciones. Esto debería mire lo que dice aquí. Esto debería mostrarnos que las almas por quienes Cristo murió deben prepararse para las mansiones que Cristo fue a preparar para ellos. ¿Qué deben de hacer el pueblo? Dice, prepararse. Este está del artículo Home Missionary. Y dice en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en el tiempo de Noé? ¿Cómo estaban los ciudadanos en ese tiempo? ¿Eran santos? Depravados, ¿verdad? No estaban haciendo las cosas bien. Y Noé tenía una gran multitud que le estaba ayudando a él, ¿verdad? No tenía una gran multitud. Eran solo 8 los que entraron en el arca. Solo 8. Dice el Espíritu decía que solo unos cuantos fueron convencidos para ayudar, para progresar el Evangelio. Solamente 8 en el arca. Miren lo que dice aquí, hablando del tiempo de Noé. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios. Con verdadero arrepentimiento, no quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Debemos permanecer firmes en los últimos días. Debemos aferrarnos al espíritu de profecías. No debemos apagar el espíritu. ¿Se acuerdan qué sucedió con Naamán? Quería ser el sanado de la lepra, ¿verdad? Y él tuvo que ir a ver al profeta. Y él, Naamán, tenía que creer en lo que decía el profeta, ¿sí o no? Para ser curado, ¿verdad? Y hoy en día hay un pueblo que dice, no, el espíritu de profecía está bien. Y por eso vemos en Iglesia Adventista a muchos que no aceptan el espíritu de profecía. Pero así no fue con Naamán. Naamán tenía que creer en el testimonio de Cristo. Tenía que creer en el espíritu de profecía y él ser sanado. Tenía que tener fe de que era Dios hablando a través del profeta. Y hoy en día muchos tendrán que tener esa fe también. Tendrán que creer en los dones espirituales. Y este movimiento tiene ese don espiritual a través de los escritos de la hermana White. Miren lo que sucedió en el tiempo de los pioneros cuando estaban apenas tratando de organizarse. Esto fue una carta que escribió el hermano Baker a James White y lo publicaron en la revista Advent Review en Sabbath Herald el 13 de enero de 1863. Ahí van a ver la fuente al final. Dice aquí, mi corazón está con aquellos que están a la cabeza de la obra. Tuve la oportunidad de ver un informe de la conferencia anti-organización de Marion. O sea, había un grupo que no estaba de acuerdo con la organización. Dijeron, no, esto sería Babilonia. Pero más bien, estar confundidos, no organización, constituiría una Babilonia confusa.
No tengo ninguna comunión con ellos. O sea, él no quería estar con personas que no querían la organización. Él buscaba personas que sí querían organización. Aquellos que no querían organización, no estaba con ellos. Es un desagüe abierto para aquellos que se oponen al testimonio estricto que van solos. 500 bien unidos son mejores que 5,000 personas que odian los dones y aman a los ídolos. Ay, cuántos caerán en el desierto por la incredulidad, cuando tanto fruto precioso ha sido traído de vuelta. Como tantos como tantos racimos de uvas de la buena tierra, parece como si todos pudieran creer. Pero la incredulidad ciega siempre tiene un asidero. A Satanás no le gusta que los dones, o sea, los dones espirituales, el don de profecía, vuelvan a la iglesia. Él sabe que el error y la discordia cesarán cuando los dones ocupen el lugar que les corresponde en la iglesia. El pueblo de Dios se reunirá. Será una casa perfecta, una morada de Dios por medio del Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 20 al 21. Parece que algunos realmente desprecian la profecía porque no les viene a su manera o no les conviene. Me alegra que esté madurando un testimonio en la iglesia que llevará al pueblo de Dios a la unidad de la fe. Pablo dice, seguid la caridad y procurad los dones espirituales. 1 Corintios 14:1. Parece ser tan necesario desear los dones espirituales como desear la caridad. Ambos van juntos. O sea, el pueblo sin profecía será que disipado. Un pueblo sin profecía será disipado. Un pueblo que ignore las profecías será destruido. El pueblo de Israel, los judíos, cuando Jesús le dijo, cuando vean Jerusalén situada o rodeada por los romanos, tenían que huir, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran rechazado o no le hubieran puesto atención a esa profecía? Todos hubieran muertos. Pero dice el Espíritu de Profecía que ni un cristiano pereció porque estaban al tanto de las profecías. Y hoy mire cómo sucede hoy con el pueblo de Dios. Mira lo que dice la hermana White. A los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. O sea, si nosotros pedimos, pero somos indiferentes, Él nos va a ayudar. Pasar por alto lo que Sí. No vamos a recibir ayuda. Estamos durmiendo. No estamos despiertos. Dice la hermana White que Satanás, y esto es duro, dice que Satanás, cuando estamos en culto, trata de usar a los niños para que nos descuidemos de algo importante que se esté en el mensaje. Dice que también, si no me equivoco, se para sobre las pestañas para que nos caigan sueño. Satanás hace todo esto está distraído. para que no escuchemos al mensaje. ¿Sabe? Estamos nosotros, ya no somos parte, ¿verdad?, de una organización o una corporación, porque es una corporación, es un negocio.
El número que ellos usan para los taxis, el 501, es una corporación, es un negocio. No estamos ahí, pero preguntémonos nosotros mismos. ¿Hay diferencia entre nosotros y ellos realmente si estamos destituidos de las profecías? Si estamos distribuidos, Sí, si nosotros ni siquiera ponemos atención, ¿somos mejores, estamos o iguales? Yo creo que peor. ¿Sabe por qué peor? Porque no estamos ahí, porque sabemos lo que está sucediendo. Tenemos luz, pero estamos afuera conociendo la verdad y entonces estamos peor. No estamos en una condición mejor. Estamos peores porque hemos recibido luz y estamos en una condición peor porque tenemos algo que ellos no están viendo. Porque ellos alguna vez dicen, no, si el pastor no lo dice, confío en el pastor. O sea, no han tenido la convicción. Nosotros hemos tenido convicción, pero estamos peores porque no despertamos. Estamos peores. Si pudieses descorrerse el telón y pudieses discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieses ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Harías ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Llorarías entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. Tal como sucedió en el tiempo de Jerusalén, antes del año 70 su destrucción, había un hombre que corría de arriba para abajo, anunciando su destrucción. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando? Personas fuertes, personas que están listos a la batalla. Personas que están dispuestos a caminar adelante, aunque los demás se queden atrás. O sea, el Dios está esperando un pueblo de Dios, no que haya una gran multitud de creyentes, sino que uno esté dispuesto a traer a aquellos que no conocen la verdad. Eso es lo que está buscando Dios, para que hayan gente. Dice, hay hombres en el mundo que tienen poderes de organización dados por Dios que son necesarios para llevar adelante la obra en estos últimos días. O sea, organización es indispensable, es necesario para estos tiempos finales. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Y aquí terminamos con esta siguiente cita. La iglesia de Dios, que ha tenido gran luz, está llamada a tener obras correspondientes a su luz. Considerando nuestras ventajas superiores y sabiendo que debemos ser juzgados por la luz y los privilegios otorgados, ¿qué podemos ofrecer como justificación de nuestra conducta? Como Capernaum, hemos sido exaltados al cielo en cuanto a privilegio. La preciosa luz que Dios nos dio libremente no fue dada a Sodoma ni a Gomorra. De lo contrario, podrían haber permanecido hasta este día. Si las obras poderosas, el conocimiento y la gracia de Dios se hubieran manifestado a las naciones que están en tinieblas paganas, no sabemos lo que habrían sido. Podrían haber sido mucho más avanzadas
de lo que somos en las tierras cristianas hoy. Dice aquí, ¿verdad? Ay, Jerusalén, cuando decía ese hombre, despierten, despierten. Lo encarcelaron y los judíos que rechazaron a Cristo no despertaron. Hoy en día podrá decirse, no pongamos ahí los nombres de la ciudad, ¿verdad? Pongamos el nombre de la familia. Procopio, Bartolón, Herrera. Ay, 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 despierten, despierten, nos está diciendo a cada familia aquí representada. Porque están viendo las profecías, pero están dormidos. Están soñando, roncando. No estamos despiertos. Tomamos nosotros tiempo para ir afuera. Tuvimos hace poquito un tiempo, ¿verdad?, para ir a repartir literatura. ¿Cuántos salimos? ¿Cuál es el deber de nosotros? llevar un mensaje. Por eso, cuando aquí se habla de Sodoma y Gomorra y de los paganos, si ellos lo hubieran abrazado, ellos estuvieran más avanzados de lo que nosotros estamos avanzados. No nos sintamos que nosotros somos mejores, hermanos, porque ya no vamos a una corporación. No pensemos que somos ricos porque estamos desnudos. Estamos ciegos. Porque si tuviéramos bien vestidos con la justicia de Dios, si tuviéramos ricos con la espiritualidad de la luz, ¿sabe qué miraría? Se miraría obra misionera. Se miraría tiempo para ir a dar algo, una literatura, algo. No necesariamente que tenga un estudio bíblico, sería bueno. Eso sería un 100, ¿verdad? Tener un estudio bíblico. Pero una literatura, ¿qué? Alguna vez paso yo en ciertas ciudades, ahí están damas, y solo damas con sus hijas, sentadas en una esquina, con algo parado ahí con literaturas. Y nosotros podemos llevar literaturas donde sea, preparados para dar algo. Hermanos, tiempo de despertar, porque lo que sucedió con los pioneros fueron como 22 años. Y la hermana White dice que los tiempos finales, los movimientos finales serán rápidos. Son 10 años que están pasando y ¿saben qué? No quiero concluir con esto, sin mencionar esto. ¿Se acuerdan del proyecto 2025, verdad? Que se ha mencionado. Ahí está la ley dominical. Y ese proyecto 2025 está teniendo apoyo con algunos candidatos a la presidencia. Ahora, si el pueblo de Dios está despierto, se llevará a cabo. Pero si no está despierto, tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos, hermanos. ¿Saben qué? El trabajo es importante. El dinero es importante. Pero si eso nos está quitando el tiempo para hacer la obra, pues ese trabajo, que debería ser una bendición, es una maldición. Porque el trabajo es nuestro Dios. El trabajo es nuestro ídolo. El dinero es nuestro ídolo. Porque no tomamos un tiempecito para ir a hacer la obra.